Hola a todos, mi nombre es Axel Vigueras Matos, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Nahua Cancún y el día de hoy les voy a hablar sobre el libro que se llama Descubre el arte de hablar en público de Fernando Miralles. Me voy a enfocar en este video únicamente en los cuatro primeros capítulos, los cuales son la introducción y por qué este libro es totalmente necesario, lo verbal, no cuentes rollos, el capítulo 3 o la parte 3 que así está marcado en el libro, que es el arte de contar historias, y por último, en el capítulo 4 u parte 4 la estructura del esqueleto de la sardina. Comenzando con el capítulo 1, el autor inicia su obra contextualizando la importancia de la comunicación en el mundo contemporáneo, a partir de una experiencia que él tuvo en New York. Plantea una reflexión sobre cómo el individualismo y la falta de interacción directa han transformado la forma en la que las personas se relacionan. En este escenario surge la necesidad de aprender a comunicarse de manera efectiva, especialmente en público, ya que hoy, más que nunca, resulta esencial generar confianza, impactar a la audiencia y conectar con ella. En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico y la interrupción de las nuevas plataformas han dado lugar a la aparición de figuras comunicativas como influencers, youtubers, podcasters y streamers. Y también TikTokers. Síganme en TikTok por si no me siguen. De que estos se han convertido en referentes para las nuevas generaciones, como lo podrían ser yo, porque todavía soy nueva generación. Sí. Antes los adolescentes soñaban con ser cantantes o futbolistas. Sin embargo, hoy en día la mayoría sueña con ser youtuber, en tener un podcast. Hay muchísimos niños que están hoy en día en internet con canales de YouTube para tratar de hacer un contenido y comunicarse de una manera diferente a la que lo hacen los empresarios, pero sin embargo sigue siendo comunicación. Eh, pero, pues como le dije anteriormente, no solo los jóvenes deben participar en esto, sino que también los empresarios, directivos y emprendedores, ya que no basta con tener un producto, sino que es más necesario construir una marca para ellos, una marca sólida, humana, que les permita generar empatía y diferenciarse de los demás. Por esto esto es importante para los empresarios. El capítulo enfatiza que hablar en público se ha convertido en una necesidad profesional. La comunicación ya no es exclusiva de artistas o políticos como lo era anteriormente, sino que representa una herramienta clave para cualquier persona que desee destacar en un entorno competitivo y globalizado, como lo vivimos hoy en día. Incluso quienes han trabajado en ámbitos técnicos requieren habilidades comunicativas para transmitir ideas. Lo primero que se me viene a la mente es, ¿qué está haciendo un ingeniero civil leyendo o habiendo escogido este libro para su tarea? Eh, Realmente con este primer capítulo me acuerdo mucho del arquitecto Juve. O sea, él es un arquitecto y se dedica a la rama de la construcción. Sin embargo, su comunicación por medio de las redes sociales ha sido tan efectiva que ha podido llegar a muchísimos lados. Incluso ha llegado hasta Playa del Carmen a dar conferencias. Y pues eso va con parte de la importancia de generar una marca personal a través de la comunicación. Este, Dentro de este mismo capítulo, el autor resalta que no puedes aprender a nadar leyendo un libro, sino que lo tienes que aprender en práctica. Y lo mismo es con este tema de la comunicación. Leyendo este libro, pues no vamos a salir al día de mañana a pasar y vamos a ser los mejores expositores, pero pues al final de todo es con práctica y por eso él resalta este primer capítulo como porque es importante. Bueno, ahora vamos a entrar al capítulo 2 que es lo verbal, no cuentes el rollo. En este capítulo, Mirales aborda uno de los principales problemas que creo que a todos nos ha pasado al hablar en público, que es la tendencia natural a divagar. Él explica que al improvisar frente a una audiencia, los nervios nos llevan a perder la claridad, añadir información innecesaria y extendernos sin rumbo fijo. Esto provoca que los mensajes importantes se diluyan y no lleguen de manera efectiva al receptor. A través de ejemplos personales que él pone, como las conversaciones con su madre o la experiencia de un alumno en México, yo. El autor ilustra cómo las interpretaciones, las anécdotas excesivas o los llamados paréntesis eternos son enemigos de la comunicación eficaz. Comparando con un partido de tenis, Mirales señala la mente humana de no poder devolver más pelotas de lo que puede manejar. De igual manera, el cerebro de la audiencia no es capaz de procesar los mensajes
de más mensajes de lo necesario. Sí, más mensajes de lo necesario, no es capaz de eso. Por lo tanto, cada intervención debe concentrarse en transmitir un solo mensaje central, evitando la carga de información. El autor propone una estrategia basada en dos preguntas clave. ¿Qué quiere escuchar mi audiencia y qué quiero transmitir yo? Eh, si lo pongo en ejemplo de este video, en qué quiere escuchar mi audiencia, si es mi profesor, pues el resumen del texto y mi opinión. Pero si es alguien más externo y le da clic al video, yo estoy pensando que entra para aprender sobre los cuatro primeros capítulos, para llevarse una previa de lo que se va a encontrar en el libro. ¿Y qué quiero transmitir yo? Pues justamente mi opinión y lo que yo saco, o sea, como yo lo relaciono con lo que sale en el libro, con lo que me ha pasado, como por ejemplo lo del Arquijuve. Entonces, por ahí más o menos va. Entonces, volviendo al tema, ya estoy sobrecargando la información, una disculpa. Volviendo al tema del libro, la intersección de ambas respuestas define el núcleo del mensaje. Todo lo que quede afuera de su unión debe ser eliminado, pues distrae el objetivo principal. Así el orador asegura que lo que dice no solo le interesa a él, sino que también a quienes lo van a escuchar. La intersección de ambas respuestas es importante, pero hay que distinguir los discursos, uno preparado y uno improvisado. En los preparados se dispone el tiempo para redactar, revisar y pulir cada palabra hasta que refuerce el mensaje. En cambio, en los improvisados el reto es mayor. Hay que identificar rápidamente el propósito y expresarlo sin claridad, sin que se deje entender. Eh, los nervios llevan a las divagaciones, y para entrenar esta habilidad, pues el autor nos pone unos ejercicios prácticos, como lo pueden ser generar palabras aleatorias y construir un mensaje coherente con ellas. Entonces, para cerrar este capítulo, me gustaría decir que Mirales recalca la esencia de que un buen discurso no está en la cantidad de palabras, sino en la capacidad de sintetizar, en la capacidad de decir lo que la audiencia quiere escuchar y lo que yo quiero comunicar. Se tiene que hacer un conjunto de estos dos. Un mensaje tiene que ser simple y directo, porque si no se pierde la fuerza del mensaje. Bueno, ya llegamos al capítulo 3, el arte de contar historias. En este capítulo, Mirales enfatiza la importancia de contar historias como herramienta central de la comunicación eficaz. Él nos cuenta una anécdota personal sobre su primera exposición en la escuela, eh, que él experimentó unos nervios, una inseguridad y se quedó en blanco. Entonces, en este momento, Mirales nos introduce lo que es el storytelling, que sirve para generar empatía, conectar con la audiencia y transmitir emociones que permanecen en la memoria de nuestros oyentes. El autor explica que el storytelling es la capacidad de narrar experiencias de manera tal que la audiencia se puede identificar con ellas. Eh, Ponerse en los zapatos del orador y sentir lo que éste vivió. El storytelling convierte al discurso en algo más que información, sino que se vuelve como en una convivencia compartida que se está teniendo entre el orador y los oyentes. Por eso narrar una historia, eh, por así decirlo, se levanta de la silla metafóricamente y acompaña al orador. O sea, la audiencia se levanta de la silla metafóricamente y acompaña al orador en su relato. Eh, este concepto, según Mirales, permite crear un marco contextual que facilita la identificación del público con el orador. Una historia bien construida conecta porque sitúa al oyente en un tiempo y un espacio concreto con un personaje principal que enfrenta retos, problemas y en ocasiones la figura de un villano. Esto hace que el público no solo escuche datos, sino que viva la experiencia relatada y se vea reflejada en ella. Eh, este recurso, con ejemplos de grandes comunicadores como el de Joel Osteen, destaca que incluso en los discursos más técnicos deben estar acompañados de una narrativa que despierte emociones y mantenga la atención. Poniendo ejemplo, en ingeniería, en la universidad nos han llegado a llevar expertos de
todo tipo, la verdad, nos dan pláticas a cada rato, es muy bueno eso. Pero de repente llega un especialista y se pone a hablar y desde principio a fin se pone a hablar de normativas y de cosas técnicas, cuando digo, pues es su trabajo, pero no permites conectar tanto con él, precisamente porque una habla en un nivel técnico que en mi consideración los estudiantes, por lo menos en ese momento en el que yo fui, que fue como en tercer semestre, me recuerdo que llevaron a uno, eh, hablaban un nivel técnico que yo no entendía y se siguió como si estuviera así hablando él solo, como si estuviera leyendo su presentación. Que no estaba leyendo su presentación, se lo sabía de memoria, pero él se iba así explicando sus normativas y hablándonos con un tono de voz bajo. Entonces te pierdes, realmente te pierdes. Y tengo la comparación con otro orador que se llama Bichos Rojos, creo que se encuentra en Instagram, que él se dedica a preservar nuestros acuíferos y él nos ponía en contexto con lo que estaba pasando con el Tren Maya en ese tiempo que se estaba construyendo, nos mostró videos, él explicó cómo buceó ahí, entonces de cierta manera pues esa, si ponemos en ponderación las pláticas, la plática de este compañero, bueno, no compañero, pero este orador Bichos Rojos, así se encuentra en Instagram, por eso lo estoy diciendo así, pues me llamó más la atención, me mantuvo entretenido de inicio a fin. Él contaba cómo buceaba y se encontraba todo tipo de basuras en los cenotes, cómo hacía sus pruebas de calidad de agua y mostraba fotos y aparte de todo eso lo acompañaba con información técnica digerible y fácil de relacionar con las historias que él nos estaba contando. Entonces, creo que él es un muy buen ejemplo de cómo utilizar el storytelling. Eh, Otra vez, regresando, eh, no, Mirales nos marca elementos básicos que debe contener toda historia eficaz. Una, un personaje principal. Dos, un espacio temporal y físico. 3. Un reto o desafío. 4. La problemática. Y 5. No puede faltar un villano. Eh, y en este capítulo, pues están subrayando y termina subrayando que contar historias no es un recurso opcional, sino un elemento indispensable. Y vamos a continuar con el último capítulo, que es el 4. Bueno, ya para cerrar el último capítulo de este video, que es el capítulo 4, llamado La estructura del esqueleto de la sardina, en este, Fernando Mirales explica la importancia de estructurar todo un discurso siguiendo un orden claro y sencillo, pasando por la introducción, desarrollo y conclusión. A esta organización, él le denomina el esqueleto de sardina, porque sostiene el mensaje del mismo modo en el que los huesos sostienen al pez. Es decir, en la introducción es el momento más importante del discurso, ya que allí es donde se forma la primera impresión del orador. El autor recuerda que esta decisión del público se toma en segundos y de manera inconsciente, porque es vital, por lo que es vital comenzar con fuerza. Para captar la atención, Mirales recomienda tres estrategias principales. La primera es empezar con una pregunta que obliga a reflexionar y a involucrarse de manera activa. La dos, con una anécdota que ya vimos en el capítulo anterior que se llama Storytelling. Y el tercero es con humor, ya que este es el recurso universal que rompe la tensión. Para el desarrollo es importante ya que constituye la parte central del discurso, es donde se transmite la mayor cantidad de información, pero también donde existe más riesgo de que la atención decaiga. Para mantener el interés, el autor propone algo que él nombró o que se llama la triada, es decir, dividir el contenido en bloques de tres. Esta técnica utilizada desde hace siglos por grandes oradores tiene varias ventajas. Ayuda al cerebro a procesar mejor la información, permite simplificar y sintetizar el mensaje y reduce la dispersión y mantiene la atención del público. Para la conclusión, es el segundo momento clave de toda la presentación, ya que es el cierre, determina si el mensaje será recordado o no. Los tres recursos que recomienda Mirales para terminar de forma efectiva es el primero llamado el círculo perfecto. Este consiste en cerrar el discurso retomando la idea inicial generando una sensación de unidad y preparación.
El segundo es el aplauso tardío, estrategia en la que el orador deja una última idea tan contundente que provoca que el público tarde unos segundos en reaccionar antes de aplaudir. Y por último, la llamada a la acción. Es el recurso que invita directamente al público a actuar, retándolos a aplicar lo aprendido o a cambiar su conducta. El capítulo concluye que un discurso, por más improvisado que parezca, debe respetar la estructura del esqueleto de sardina. Una introducción que capture, un desarrollo claro y organizado y una conclusión que deje huella. Bueno, ya para concluir, pues quiero decir por qué escogí este libro. Realmente siento que como ingenieros mayormente fallamos justamente en todos este tipo de temas de comunicación, de mercadotecnia, etcétera. Y en lo personal, la comunicación no es mi fuerte. Entonces, justamente por eso quise escoger este libro, para aprender un poquito más, porque al final de todo son habilidades blandas que como ingeniero tenemos que desarrollar. No podemos vivir únicamente de... Pues sí, sí podemos vivir únicamente de los cálculos, pero hay algo que nos puede permitir llegar más, avanzar más. Y pues para mí es la comunicación. Es todo este tipo de habilidades que no desarrollamos durante la carrera. Entonces, eh, es la principal razón por la cual yo escogí este libro. La verdad es que me llevo una buena experiencia con esta lectura. La verdad es que no únicamente habla de cómo hacerlo, sino que también deja ejemplos y ejercicios de los cuales podemos hacer en nuestra vida real para, para poder aprender todo este tipo de, bueno, más que aprender, para poder llevar a cabo todo esto de lo que nos habla en el libro. Y mientras pone un ejemplo, o sea, habla de un tema, siempre te pone ejercicios para poder desarrollarlo. Entonces, eso se me hace muy importante. Y la verdad es que si lo van a leer, léanlo. Por lo menos los primeros 4 capítulos que he leído me han gustado y los recomiendo.